Gloria a Dios, aleluya. La última administración que yo di aquí en este lugar, ¿cuál fue el versículo bíblico que usamos para iniciar? ¿Se acuerdan? Tiene que ver con el corazón. ¿Cuál fue? ¿Ah? ¿Cuál fue? Mateo 5 y verso 8. Amén. Jesucristo dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos, o sea, los tales, verán a Dios. A Dios. Si yo pregunto, ¿cuántos queremos ver a Dios? Pues todos los que querramos ver a Dios, tenemos que examinarnos si nuestro corazón está limpio. Amén. Y porque eso lo dijo Jesús, no soy yo. Amén. Bienaventurados los limpios de corazón. A modo de recuerdo, recuerden que cuando Dios puso la primer pareja que Él creó en el huerto del Edén, vino el enemigo, el adversario de Dios, y sembró la semilla incorruptible. Amén. En el corazón de esta primer pareja. La semilla incorruptible. ¿Por qué la semilla? Recuérdense que la palabra semilla y simiente son sinónimas. Amén. La palabra que Satanás comenzó a hablar a la mujer, ella le dio ¿qué? Oído. Y como dice Pablo en 2 Corintios 11, me temo que como la serpiente engañó a Eva, ya esto es para nosotros hoy, vuestros sentidos sean extraviados de la fidelidad a Cristo. Satanás, que es pecado, es corrupto, es tiniebla, se sembró como la semilla corruptible en el corazón del hombre. El que tenga dudas de esto, pues, comience a leer la Biblia desde Génesis en adelante y mire lo que está pasando a nivel mundial. Pero nosotros como creyentes hoy tenemos que examinar nuestro corazón. En Génesis capítulo 6, Dios envía el diluvio porque, ¿qué dice la Escritura? Que los designios del corazón siempre estaban inclinados al mal. Y cuando Satanás logró sembrar la semilla corruptible en el corazón del hombre, que fue allí en el huerto, y eso es lo que heredamos un reino. ¿Qué reino? El reino de las tinieblas. Recuerde que el reino de las tinieblas no está en las barras, no está en los puntos de droga. No. El reino de las tinieblas está en el corazón de todo ser humano. Amén. Ahora, aquí hay un detalle.
que las tinieblas no pueden echar fuera las tinieblas. No. Lo único que puede echar fuera las tinieblas, ¿qué es? La luz. Y qué bueno que Jesucristo dijo, nosotros lo creemos. Y lo creo. Yo soy la luz del mundo. Amén. El que a mí Aleluya. viene jamás andará en tinieblas. Andará en tinieblas. Y para que no quepa duda, cuando nos convertimos a Jesucristo, ¿qué fue lo que pasó? Fuimos trasladados. Colosenses 1:13. Que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén. Pero recordando que ese reino de las tinieblas estaba ¿dónde? En nuestros corazones. En nuestros corazones. Si nosotros entendemos esta palabra, la ponemos por obra. Una de las cosas que debemos de examinarnos, si todavía en nuestro sistema, en nuestra mente, en nuestro corazón, queda algo de alguna religión. No importa cómo se llame. Por eso es que cuando Cristo vino y comenzó a predicar, esto fue Juan el Bautista primero, que llama al pueblo a un arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Cuando Jesucristo comienza a predicar, pues hace el mismo llamamiento, con el mismo anuncio, con las mismas buenas noticias. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que quiere decir esta palabra arrepentimiento es cambiar nuestro corazón Nuestra dirección. de las tinieblas y venir a escuchar la palabra de Cristo, que es la simiente incorruptible. Amén. Aleluya. Y cuando esa palabra la recibimos, la luz comienza a alumbrar en nuestros corazones y las tinieblas son disipadas. Yo he estado en estos días meditando se nos había enseñado, y no es que quiero criticar, quiero que entremos en la realidad. Bueno, te convertiste a Cristo, ya eres salvo. Así es que, si viene el Señor ahora, te vas con Él. Y en realidad, eso no está mal. Porque el rico, el ladrón que estaba, uno de los ladrones que estaba crucificado al lado de Cristo, fue al instante que Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero aquel hombre no tenía la oportunidad que nosotros tenemos hoy. Amén. Porque la salvación, el perdón de pecados, quien lo lleva a cabo es Jesucristo por su obra. Amén. Pero para nosotros tenemos que estudiar en la Biblia esa obra que Jesucristo llevó a cabo en obediencia al Padre, el plan de redención, de la reconciliación. Eso es algo que está hecho, terminado, y que no se le puede añadir ni se le puede quitar.
Es una obra consumada. Pero esa obra fue fuera de nosotros. Cuando nosotros creemos en esa obra que hizo Jesucristo y nos convertimos, entonces el Señor comienza una obra en nosotros. Amén. Y la tercera es la obra que el Señor hace a través de nosotros. Amén. Esto es un proceso. Esto es un proceso. Amén. Entonces tenemos que ir con cuidado a las Escrituras para ver esto, y de esto hay mucho que hablar. Sí. Así que no espere que hoy, en la reunión de hoy, terminemos Amén. la temática. La reunión va a terminar, Ujú. pero la temática no. Continúa. Vamos a continuar. Y qué maravilloso sería, porque es la voluntad de Dios, que se vuelva a dar en nosotros, porque en algunos sitios se está dando lo que le voy a decir. Pablo le dijo a los corintios: yo planté, puse el fundamento, pero detrás de Pablo había otro, se llamaba Apolo, que Pablo dijo: Apolo regó. Sí. Amén. ¿Qué fue lo que regó Apolo? La misma palabra que estaba predicando el apóstol Amén. Pablo en ese entonces. Apolo le dio un seguimiento para asegurarse, porque Apolo era un maestro de la palabra. Amén. Era un hombre, dice Hechos 18, era un hombre poderoso en las Escrituras. Ellos se aseguraban que aquellos que escuchaban la palabra llegaran a entender la palabra, a creerla, a recibirla, y la que había que poner por obra, la pusieran por obra. No para ser salvos, sino porque, como dice en Efesios 2:10, que somos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Andemos en ella. Y esa es la obra que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Y antes de ir a las Escrituras, yo quiero traer del viejo pacto. Ustedes saben que en Hebreos 10 dice que la ley era la sombra de los bienes venideros. Amén. Bueno, nosotros estamos viviendo no en la sombra, estamos viviendo en la realidad, En que la es Cristo Jesús. realidad. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, ¿dónde podemos ver este proceso de perdón y salvar el corazón o salvar el alma en el viejo pacto? Bueno, cuando el pueblo de Israel está en esclavitud en Egipto, bajo el poder de Faraón, hasta que Dios decide, llega el día en que Dios va a libertar a ese pueblo. Y esa noche que Dios iba a pasar, el ángel de Jehová iba a pasar por ahí para llevar a cabo un juicio sobre los primogénitos de Israel y sobre los dioses de Israel, de Egipto. Amén. ¿Cuáles fueron las instrucciones que Dios le dio a Moisés? Las instrucciones fue que le dijo que mataran un cordero por familia y que la sangre derramada con un manojo de hisopo Amén. untaran a los dinteles de las puertas, a los marcos y arriba, no, ahí está la cruz, y que se quedaran dentro de las casas. Y cuando el ángel de la muerte pasó, que vio la sangre, ¿qué hizo? Pasó de largo. Eso es lo que significa la Pascua.
palabra Pascua es pasar por alto o pasar de largo. Aleluya. Ese manojo de hisopo que era pequeño tipifica a ese granito de mostaza que Dios compara con la fe. No tiene que ser una fe que mueva montaña para iniciar la vida de salvación en Cristo. Simplemente creer con el corazón y confesar con la boca. Amén. Señor Jesús. Pero mire bien que Jesucristo es el Señor. Amén. ¿Quién gobernaba en Egipto? Faraón. Faraón. Pero ahora el deseo de Dios es que Él quiere gobernar, ser el rey en su pueblo. Y miren que cuando el ángel de la muerte pasa, Dios llevó a cabo su juicio, mientras que afuera había tinieblas y muerte. Amén. Dentro de las casas Amén. había alimento y había luz. Amén. Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Pero una pregunta, ¿cuál era la meta de Dios con este pueblo? La meta de Dios era llevarlos a la tierra prometida. Y eso es un caminar, un proceso. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos llamados a darle gloria, honra y gracias a Dios por su misericordia. Amén. Porque por gracia nos ha dado la salvación, el don inefable que es Cristo Jesús, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén. Y nos dio el don de fe para entrar a esa gracia. Todo es de Él, todo procede de Él. Amén. Aleluya. Aleluya. Pero después que Dios nos ha perdonado, que proclamamos que somos salvos, ¿a qué nos llamó Dios? ¿A aprender unos cánticos? ¿A tener ciertas reuniones a la semana? No. ¿A oír un mensaje de un predicador? No. Aquí comienza un caminar. Amén. Porque en este caminar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo a la cual nosotros pertenecemos, tiene que ser edificada. Amén. Y la iglesia no es edificada con 3 o 4 cánticos que cantemos, que no estoy diciendo que eso está mal. Lo que estoy hablando es que no es con eso que se edifica la iglesia. Yo lo voy a probar ahora ya mismo. Ni porque usted esté aquí hoy, domingo, martes y jueves. Yo fui a la reunión y que ya. Amén. Entré, eché una ofrenda allí porque aquí hay que pagar luz y agua. Amén. No se nos cobra una renta, Señor, pues aleluya. cooperamos. Pero la edificación de la iglesia no es esa. No. Eso no sirve para la edificación de la iglesia. Escuche bien, vamos atrás de nuevo a Génesis. Cuando Dios crea al hombre y luego lo forma del polvo de la tierra, lo lleva al huerto. Cuando está en el huerto, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Era Adán. Si usted lee el capítulo 5 de Romanos completo, ahí hay tremenda enseñanza. Amén. Usted va a entender, y yo voy a entender, que ese Adán, dice el capítulo 5 de Romanos, que era figura de Cristo Jesús. Amén.
Esa era la sombra del verdadero. Que luego Pablo, en 1 Corintios 15, el verso 46 en adelante, por ahí dice que fue el primer hombre hecho del polvo de la tierra, un alma viviente. El postrer Adán, que es Cristo, es celestial. Es celestial. Entonces Pablo dice, según traímos la imagen del terrenal, que es la que quiere Dios sacar de nosotros, de nuestro corazón, dice, traeremos la imagen del celestial. ¿Por qué? Porque si la meta de Dios con ese pueblo era llevarlos a la tierra prometida, escúchame bien, la meta de Dios para nosotros hoy es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 29. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Y la conformación a la imagen de Cristo no se da de la noche a la mañana. Amén. Esto es un proceso. Amén. Ahora, cuando Dios dice que no era bueno que el hombre estuviera solo, lo que está queriendo decir, cuando yo entiendo un poco la tipología bíblica, es que Dios está diciendo, yo no estoy de acuerdo, no es bueno que mi Hijo Jesucristo esté solo. Le voy a hacer una compañera idónea. Amén. Ahora, ¿de qué Dios le edificó la mujer Adán? ¿De qué poner? ¿Cogió polvo de la tierra otra vez? No. ¿Cogió hojas de árboles que habían allí? No. ¿Usó inclusive la palabra que había usado para crear todas las cosas? No. Cogió a Adán y lo hizo caer en un sueño profundo, tipo de la muerte de Cristo en la cruz. Cuando Adán está en ese sueño, Dios abre uno de sus costados y le saca una costilla. De ese hueso, Dios le edifica la que va a ser la compañera de Adán. Aleluya. O sea, que la mujer es edificada de la misma naturaleza La misma naturaleza. del hombre. Amén. Lo que quiere decir eso ahora en la realidad es que cada vez que un incremento de Cristo va siendo parte de nosotros, así la iglesia está siendo edificada con Cristo mismo, que es el que la compró y es el dueño de ella. Amén. Aleluya. ¿Me pude explicar o no? Amén. Creo que eso está claro. Sí. Recordemos, esto no es para olvidarlo. Mire lo que nos dice Santiago en el capítulo 1 y verso 19. Santiago capítulo 1 y verso 19. Si usted lee el verso 2, usted va a entender que esta carta no fue escrita para los inconversos. Porque Santiago le dice ahí, hermanos míos, en el verso 2. Amén. Nosotros somos hermanos de Santiago. Santiago
es nuestro hermano. Y Cristo es nuestro hermano mayor. Santiago, ¿qué es? Santiago, ¿qué? Capítulo 1 y verso 19. Dice: por esto, mis amados hermanos, recuerden, antes de seguir, escúcheme bien. Amén. Es importante que cuando cogemos la Biblia en nuestros hogares para estudiarla, no la estudiamos por versículos. No. Eso los originales no existe, eso es una carta. Es un escrito completo. Pues entonces empieza el capítulo 1 y verso 1 y sígala cogido, hasta que la lea completa. Luego ahí se usa la mente, si ha leído en otro sitio, en la misma Biblia, y su mente, el Espíritu Santo los va a llevar a otras escrituras que complementan. Y así uno sigue aprendiendo, o sea, uno se hace un autodidacta, o sea, y además de escuchar hermanos, que vale la pena escucharlos, no a todos. Amén. Porque por YouTube hay muchos predicando, pero no es la verdad. Verso 19. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Para oír qué? Aquí no es para oír cualquier cosa. No. Es para oír la palabra de Dios. De Dios. Aleluya. Tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, o sea, todo lo que pertenece al mundo. A lo mejor usted ha desechado la barra, no quiere saber ni que le hablen de las drogas. Pero no es eso, hermano, es buscar lo que hay en nuestro corazón. Y eso lo vamos a ver ya mismo, cómo debemos de buscar. Porque en nuestro corazón todavía hay parte del reino de las tinieblas. Amén. Yo no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. A lo mejor ya usted tiene un corazón limpio. Tratados. Pero vamos a ver cómo es que se limpia ese corazón. Amén. ...21... por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar. Pero nosotros no somos salvos. Aleluya, Señor. Y es esa condición que está en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma. Porque proclamar que Jesucristo es el Señor es una cosa. Amén. Pero que en la realidad Él sea el que gobierne, sí, es otra. Es otra. Porque yo puedo proclamar que Jesucristo es el Señor, pero en mi vida sigo mandando yo. En mi voluntad, no, un momentito, yo nací así y no hay quien me cambie. Aparte del carácter de Cristo, y Él lo dijo, Mateo 11, aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Hermano, aquí, hablando de esta congregación local, aquí nadie sabe nada. El que sabe es Él. Amén, aleluya. Él es nuestro maestro.
Aquí todos tenemos que postrarnos delante de Él con humildad. Amén. Y recibir la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Ese juego de palabras usted lo va a ver en la Biblia, o muchas veces habla del corazón, otras veces del alma. Pero como dice la Biblia, de Adán fue el primer hombre, un alma viviente. Y esa imagen la traemos, la tenemos. Escúcheme bien, en el cielo no hay problema. No. La obra de Cristo para Dios está terminada, consumada, eterna, perfecta. Pero esa obra que está consumada, Él la quiere impartir. No la obra, sino la persona que hizo la obra, que es Cristo Jesús. Y Él venir a nosotros como la luz. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios 4? Que cuando Dios dijo, sea la luz. Eso está en Génesis, capítulo 1 y verso 2. Esa luz no fue el sol. No. No fue la luna. No. No fue energía eléctrica. No. Lupa. Y luma menos. Lupa tapada. Cuando Dios dijo, sea la luz. Pablo dice en 2 Corintios 4 que cuando Dios dijo, sea la luz, dice, fue Él el que resplandeció en nuestros corazones. Amén. Aleluya. Vamos a citarlo completo, porque es que esa palabra vale. Es más que glorioso. ¿Dónde está Luz? Señor Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Wow. Eso no está sucediendo hoy, ¿verdad que no? Adulterando la palabra de Dios. Hermano, esto es vianda y de la buena. Amén. Aleluya. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. O sea, Pablo se presenta no solamente como siervo de Dios, como apóstol de Dios, sino como siervo de los hermanos. Amén. Igual que ahora. Verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire, esa escritura hay que escudriñarla poco a poco.
en su casa, meditarla, hasta que seamos alumbrados y podamos entender, que Dios nos alumbre para entender la profundidad de esa palabra. ¿Te acuerdas que hemos leído mucho en Efesios 1? Que somos para la alabanza de la gloria de Dios. Para la alabanza de la gracia de Dios. Pero eso no comienza, esa obra de Dios, fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Y a medida que va creciendo ese hombre interior, pues amén, Amén. se va manifestando en el hombre exterior. Y ahí es en la conducta, no en que cada día este hombre exterior va a estar más joven, más bonito. No, no, al revés. Se va desgastando. Pero no obstante, el interior se va renovando por arte de magia. Eso es lo que dice la Biblia. No. De día De día en en día. día. Y esta es como una advertencia para mí. Y para mí. Dios sacó al pueblo, a su pueblo de Egipto. Lo llevaba camino a la tierra prometida. Pero los que salieron de Egipto no fueron los que entraron No fueron los a la tierra prometida. No. En el proceso endurecieron el corazón por estar mirando las cosas materiales, por estarse mirando a ellos mismos, por estar buscando lo terrenal. Tengo hambre, tengo sed, Amén. murmurando en contra de Dios. Entonces los que nacieron en el desierto, mire esto, fueron los que entraron Sí. con Josué y Caleb. Amén. ¿Sabe el significado del nombre Josué? Ese nombre significa Jehová es nuestra salvación. Quiere decir que si nosotros estábamos en el reino de las tinieblas, y las tinieblas es imposible que echen fuera a las tinieblas, o sea, que ellas mismas se echen fuera. Amén. Y hoy nosotros podemos proclamar que hemos visto y tenemos la luz que es Cristo. Entonces tenemos que aceptar y creer lo que Cristo dijo, y está en Juan capítulo 14. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Quiere decir que ese momento de cambio que hubo en nosotros, que iniciamos ese cambio, eso no nos podemos dar el crédito, tenemos que dárselo a Dios. Amén, aleluya. Que tuvo misericordia de nosotros. Amén. Ahora debemos de ser agradecidos. Sí. Ahora creo y entiendo un poquito más lo que Pablo dice a los Filipenses en el capítulo 2. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará, nos llevará a la madurez, Amén. nos llevará a esa estatura
del varón perfecto que es Cristo Jesús, que habla de Efesios 4. Vamos a Hebreos capítulo 2. Ahora entiendo y he estado meditando en estos días después de estudiar esta palabra. Me lleva a pensar cuando la iglesia comienza a manifestarse de Pentecostés en adelante. Que la Biblia dice que ellos se congregaban de domingo a domingo. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No, Ah, todos los días. todos los días. Por grupos pequeños en los hogares. Entonces yo me pregunto, ¿y para qué se reunían? ¿Qué hablaban? El poder de la palabra. El poder de la vida. Ellos entendieron muy bien. Y Dios comenzó la edificación de la iglesia. Y todo iba muy bien. Hasta el siglo III en adelante. Donde siempre el adversario se mete para distorsionar Amén. la obra de Dios. Pero cuando usted lee el libro de Apocalipsis, el victorioso final es el que comenzó siendo victorioso, que es Cristo Jesús. Amén, aleluya. Entonces, miren lo que dice Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? ¿Qué? ¿Qué es lo que es? Una salvación tan grande. Ay, ¿por qué es una salvación tan grande? ¿Por qué es grande la salvación? Yo tengo una versión que dice, si descuidamos las cosas, en plural, que pertenecen a esta salvación. Sí, Dios nos perdonó allá por haber creído en Cristo, damos gloria a Dios. Pero Dios comenzó un proceso. El perdonar nuestros pecados no es la meta. No. Es el medio que Dios ha usado para llevarnos a la meta que Él se ha propuesto llevarnos. Y repito, es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esto es un proceso de día a día. Por eso Pablo dice que Dios nos lleva de gloria en gloria. Pero estamos hablando aquí de una parte, pero luego vamos a entrar a otra del mismo corazón. ¿Qué nos puede pasar? Señor Jesús, La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, o sea, los apóstoles, los que siguieron predicando la palabra, testificando Dios juntamente con ellos. O sea, Dios era testigo de lo que ellos hablaban. ¿De qué forma? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Usted se fija, hermano, en esa escritura,
que la manifestación de Dios en hacer milagros y prodigios no depende de mi capricho, No. ni de lo que yo quiero. No. Es que Dios confirmaba la palabra que estos hombres estaban predicando Amén. en medio de un pueblo incrédulo, y Dios mismo confirmaba esa palabra con señales y Amén. prodigios. En otras palabras, diciéndole, esto que dicen mis siervos, eso es verdad. Y ahí tiene la prueba. Aleluya. Señor Jesús. ¿Por qué el escritor de los Hebreos le llama una salvación tan grande? Y como yo les acabo de decir en otra versión que tengo, las cosas que pertenecen a esta salvación, las cosas en plural. Bueno, además del perdón de pecado, ahora Dios sigue la buena obra que Él comenzó en nosotros, y esa buena obra es conformándonos. Pero cuando usted lea la Biblia o piense, mediten en la conformación, yo tengo que seguir repitiendo esto. Nosotros nos congregamos, ¿para qué? Amén. Para comer juntos, tener esta coinonía, pero no es para comer ajo y habichuela que alimenta nuestro No. cuerpo físico. No. Es la palabra de Dios que alimenta desde Amén. nuestro espíritu. Aleluya. Señor Jesús. Y que a medida que el incremento de Cristo se sigue adheriendo a nuestro interior, ahí es que la iglesia como cuerpo está siendo edificada. Amén. No es con algo exterior de Cristo Jesús, es de Cristo mismo. Amén. Por eso Pablo dice a los corintios, yo puse el fundamento, pero cada cual mira cómo sobreedifica. Porque la verdadera edificación es en oro, en plata y piedras preciosas. Amén. Lamentablemente hay muchos creyentes, pastores, incluyendo pastores, que están sobreedificando, pero en heno, madera y hojarasca. En la plata. Heno, madera y hojarasca. Eso es terrenal y temporero. No sirve para nada. Lo único que Dios acepta en la edificación de la iglesia es lo mismo de Él. Nada más. Amén. Esta es la razón también por lo cual Pablo, escribiendo a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 1, dice que él le ora al Padre de nuestro Señor Jesucristo y le pide a Dios algo para estos hermanos. Amén. Yo siempre he dicho que esa oración debemos hacerla nuestra todos los días. ¿Qué era lo que Pablo le pedía a Dios para estos hermanos? Que Dios les diera espíritu de sabiduría Amén. y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Ahora mire esto. Y que Dios alumbrara los ojos de los entendimientos de estos hermanos. Quiere decir que no eran estos ojos físicos, No. eran los ojos interiores. Que Dios alumbre esos ojos espirituales para que podamos entender
a la esperanza que Dios nos ha llamado. Amén. Para que podamos entender hacia dónde Dios nos lleva. Amén. Para que podamos entender qué está haciendo Dios con nosotros. Amén. Señor Jesús. Y esto, usted ni yo, lo vamos a entender con nuestra mente natural, No. sino con la mente de Cristo. Amén. Aleluya. Yo puedo leer la Biblia porque sé un poquito leer. Estudié hasta 9º grado de escuela, pues sé un poco leer. Pero la revelación que hay en esa palabra, que leemos porque sabemos leer, no depende de cuántos diplomas yo pueda usted tener del instituto Amén. de teología, cuántos doctorados. Amén. Es cuando tenemos lo mismo que recibió Pedro, cuando Cristo preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, unos dicen que eres Jeremías, otros que son profetas, etc. ¿Y ustedes? Para ustedes, ¿quién soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¡Wow! ¡Bravo, Pedro! ¿Qué mucho tú sabes? No, No. bienaventurado eres Pedro, Amén. porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se acuerdan Job? Señor Jesús. ¿Qué le dijo Job a Dios después de aquella experiencia que Dios le permitió? De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos. ¿Qué fue? ¿Con los ojos físicos que Job vio a Dios? No, Experiencia que tú los ojos espirituales. dice que todo depende. Los ojos espirituales. Amén. Entonces, fíjense que todo esto procede de Dios. Vamos al Salmo 36. Yo voy a seguir cogiendo vacaciones un domingo y un día, ¿no? Porque entonces así me memorizo más. No tengo que estar leyendo. ¿Se han dado cuenta? Gloria a Dios. Oh, Señor Jesús. Salmo 36. 36. Hermano Rafa, Dios te bendiga. Y Orlando Pérez. Dios los bendiga a los que están conectados. Aleluya. Salmo 36. Salmo 36. Vamos a ver. La Biblia no tiene salmo libre. Salmo 36. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén. Aleluya. Yo me vine ¿Cuántos a están gozar entendiendo? hoy. Yo me vine a gozar hoy. Ahora, como dijo Santiago, podemos estar aquí oyendo, podemos estar oyendo pesadamente, Sí. podemos estar con el oído incircunciso, y eso va a servir para que cuando salgamos, llegamos allá abajo Se me olvidó. y le preguntamos, ¿de qué se predicó hoy? ¿Cuál fue la palabra? Amén. Aleluya. Ay, es que yo tengo una memoria. Y nos defendemos. Eso es el hombre natural. Sí. Porque no queremos aceptar la realidad. No Amén. queremos aceptar Amén. Aleluya. que la Biblia yo la cojo el domingo para llegar a la reunión porque no me cuesta trofe medio.
pero estudiarla en mi casa. Hay que cogerla todos los Y días. este tema que estamos hablando, hermanos, esto es para los que quieran ver a Dios. Porque Cristo lo dijo, Amén. bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque eso verán a Dios. El Salmo 36, verso 7 en adelante. ¿Lo tienen? Sí. Mírenlo con ella. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Hay alimento bueno. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¿Sabes? Una de los significados de la palabra Edén tiene varios significados, pero una de ellas es delicias. Quiere decir que Adán y Eva, antes de pecar, estaban ante la presencia de Dios, y para ellos eso era una delicia. Amén. Hoy nosotros lo decimos de otra forma: estar en tu presencia, oh Dios, qué grato es. Hay delicia. Escuchen el verso 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Amén. Aleluya. ¿Quién es la luz de Dios para nosotros? Cristo. Jesús. O sea que en Cristo es que vamos a ver la luz. ¿Y qué hace la luz? Alumbra. Y cuando la luz alumbra, ¿qué le pasa a las tinieblas? Se van disipando. Pero, lamentablemente, no en todos los corazones. Juan dice, el evangelista, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. Y nada de lo que hay hecho sin Él fue. En Él estaba La luz la vida. y la luz. Y la vida era la luz Era la luz. Era de los hombres. Era Él. Era la luz de los hombres. Pero ¿qué dice el mismo evangelista Juan en el capítulo 3? Bueno, el verso 16 lo conocemos muy bien, ¿verdad que sí? Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga Vida. vida eterna, porque Él es la vida. Pero Él es también la luz. Sí. Él es la puerta. Él es el camino. Él es la verdad. Amén. Él es nuestro todo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Qué bonito está eso, ¿verdad? Sí, está precioso. Pero ¿qué sigue diciendo? ¿Qué dice? El verso 17, Elisa, ¿lo tiene? 7.
Sí, léelo tú. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No, ese es el capítulo 3, verso 17, lo que yo estoy pidiendo que lean. 3:17 dice, porque no envió Dios Escuchen bien, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Sigue, ¿cómo sigue diciendo? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el que todo aquel que en él cree no es condenado. Amén. Pero ahora vamos a seguir el otro verso que dice, y esta es, La condenación, escuchen bien, y esta es la condenación, que la luz que la luz vino al mundo, la luz que alumbra a todos los hombres, que la luz vino al mundo, pero ¿y por qué no está alumbrando a todos los hombres? Porque para eso es ella. Miren la razón aquí. Amén. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, Amén. porque sus obras son malas. Son malas. La culpa no es de Dios, No. Jamás. la culpa no es de Dios. La luz está disponible, Sí. pero tenemos que examinar nuestros corazones. Amén. Y como esto es tan importante que yo he encontrado esto, esta palabra, Amén. este tema, Amén. esta temática la vamos a continuar. Amén. Y yo me atrevo a decir aquí hoy que todos los que estamos aquí, si estamos de acuerdo con lo que hemos hablado, el domingo vamos a volver. Amén. Y vamos a invitar a alguien. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Alaba mi alma al Señor. Señor Jesús. Y vamos a ir a las Escrituras para ver si estas cosas son así. Son así. Qué bonito sería que cuando esto se tiene que dar, hermano, fuera de esta Sí. reunión, Sí. visitarnos y hablar para hablar de esto. Amén. Aleluya. Esto tiene que darse. Porque Dios a través de Jesucristo, que es la luz, nos quiere alumbrar, pero no para que veamos únicamente el perdón de pecados. No. Ese es el inicio. Pero ahora Dios nos alumbra. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un cuarto oscuro, pero oscuro de verdad, y piensa en su corazón, yo pienso en el mío, Y yo en el mío. y estamos ahí, queremos ir de un lado a otro, pero no sabemos qué es lo que hay ahí en ese espacio. Amén. Aleluya. Entonces, para yo ver lo que hay en ese espacio, me hace falta la luz. Y Aleluya. cuando la luz llega, las tinieblas son disipadas y ahora yo camino y sé por dónde voy a caminar. Voy caminando. Señor Jesús. Entonces, cuando Cristo viene a mí, se incrementa como la luz, me alumbra, pero no solamente para que yo lo vea a Él, No. sino para que Él, que es la luz, me alumbre y me señala en un CT scan espiritual que me hace como la luz, para que vea las tinieblas que todavía hay en mí. Amén. Señor Jesús. Y ahí es donde yo
voy delante de Dios. Amén. Como le dijo el salmista, Señor, purifica más y más de mi maldad. Amén. Cree en mí un corazón limpio. Amén. Tenemos que ser humildes. Sí. Y aunque somos salvos, hay tinieblas en nuestro corazón. Amén. Vamos a seguir esta temática. Se va a poner más interesante. Amén. La paz de Dios es con todos. Gloriosa esta palabra. Aleluya.